Muy buenas a todos los estudiantes del profesorado de biología. Mi nombre es Luciana Rigo y en este video les voy a dar una continuación de lo que sería el video de la clase pasada en donde explicaba las diferencias entre respiración celular y fotosíntesis. En este video voy a trabajar exclusivamente la respiración celular aerobia con el ejemplo de la glucosa. Acá podemos ver el dibujo de una mitocondria con un corte transversal para que podamos ver los elementos de su interior. Por fuera tenemos la membrana externa formada por una doble capa bilipídica, al igual que la membrana celular que la contiene, pero con la única diferencia de que la membrana externa de la mitocondria carece de los elementos proteicos necesarios para transportar grandes elementos a través de su membrana. En el interior también tenemos una membrana interna que forma pliegues llamados crestas para poder aumentar la superficie de trabajo. Entre la membrana externa y la membrana interna se forma un espacio llamado espacio intermembrana. Y en el interior de la membrana interna encontramos la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz mitocondrial podemos encontrar varios elementos como ADN circular, ribosomas, gránulos y elementos necesarios para poder llevar a cabo la replicación del ADN o la síntesis de proteínas. Que esto, recuerden, es una característica de las mitocondrias que las hace ser organelas semiautónomas. Los pasos de la respiración celular aerobia, con el ejemplo de la glucosa, son 4. La glucólisis, la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La glucólisis es un paso que se lleva a cabo fuera de la mitocondria. ¿Por qué? Porque la glucosa es una molécula de gran tamaño y, como dijimos recién, la membrana externa de la mitocondria carece de los elementos proteicos necesarios para transportar moléculas de gran tamaño a través de su membrana. Entonces, el paso de la glucólisis se hace fuera de la mitocondria. La ganancia energética que tenemos en el proceso de glucólisis es de 2 NAD y 2 ATP. Una vez que la glucosa fue reducida a 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico, cada uno de ellos atraviesa la membrana y entra a la matriz mitocondrial. Y allí se produce el proceso de descarboxilación oxidativa. Cada piruvato desprende una molécula de dióxido de carbono y da como ganancia una molécula de NAD. Entonces, la ganancia energética en la descarboxilación oxidativa por cada molécula de piruvato es de 2 dióxidos de carbono y 2 NAD. Luego sigue el ciclo de Krebs, que también se completa en la matriz mitocondrial. Durante el ciclo de Krebs se desprenden por cada molécula de glucosa 4 dióxidos de carbono, 6 NAD, 2 FAD y 2 ATP. Y por último, la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la membrana interna y el espacio intersticial de la mitocondria. Y aquí vamos a hacer un zoom. Esta sería la membrana interna con el complejo proteico llamado cadena de transporte de electrones y la ATP sintetasa, que es la encargada de soldar fósforos a la molécula de ADP para poder transformarlos en ATP. En algunas bibliografías toman a la cadena de transporte de electrones como un paso y a la fosforilación oxidativa como otro paso. En esta bibliografía que estoy trabajando yo, que es la de Robertis, toma la cadena de transporte de electrones como la fosforilación oxidativa como una sola. Otra cuestión a tener en cuenta es que los NAD y los FAD que se produjeron durante el ciclo de Krebs se invierten en la cadena de transporte de electrones y aquí es donde entra el oxígeno diatómico del ambiente. En este paso, el oxígeno sirve para oxidar los hidrógenos del NAD y el FAD y poder formar agua.
También sirve para desprender hidrogeniones, que son átomos de hidrógenos despojados de su electrón, hacia el espacio intermembranoso. Eso genera un gradiente de energía negativo y para poder recuperar el balance, la ATP sintetasa bombea esos hidrogeniones a través de su estructura y ese bombeo genera la suficiente energía para que pueda soldar un átomo de fósforo a la molécula de ADP y formar ATP. Otra cuestión a tener en cuenta es que yo en este video estuve trabajando con las versiones más recientes del libro de biología de Robertis y hay que tener en cuenta que el balance de la glucosa no en todas las bibliografías va a ser la misma. Por ejemplo, en esta versión más reciente de la bibliografía de Robertis dice que el balance total de la cantidad de ATP que genera una glucosa durante el proceso de respiración celular aerobia es de 36, mientras que en versiones anteriores era de 38. Durante la fosforilación oxidativa, esta versión más reciente dice que se generan 32 moléculas de ATP, mientras que en versiones anteriores decía que durante la fosforilación oxidativa se generaban 34 ATPs. Entonces, a modo de resumen, vamos a hacer un balance de los 4 procesos involucrados en la respiración celular aerobia con el ejemplo de la glucosa. En primer lugar tenemos la glucólisis, después tenemos la descarboxilación oxidativa, después tenemos el ciclo de Krebs y después tenemos como último la fosforilación oxidativa. Después vamos a tener que especificar el lugar donde se lleva a cabo la reacción y la ganancia energética que tiene cada reacción. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula, o sea, fuera de la mitocondria, y la ganancia energética que tiene la glucólisis es de 2 NAD y 2 ATP. Después, la descarboxilación oxidativa se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y tiene como ganancia energética liberar 2 moléculas de dióxido de carbono. Este 2 lo voy a poner más chiquito. Y 2 moléculas de NAD. Después el ciclo de Krebs se lleva a cabo también en la matriz mitocondrial. Y tiene como ganancia 4 dióxidos de carbono, 6 NAD, 2 FAD y 2 moléculas de ATP. Y la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la membrana interna y el espacio intermembrana mitocondrial. Y la ganancia energética, según la bibliografía, puede ser de 32 o 34 ATP. A estos los voy a achicar haciendo referencia que son un sub-2 del compuesto. Entonces tenemos que cada glucosa genera entre 36 o 38
ATP.